El Parlamento de Venezuela indicó que el diputado opositor Gilbar Caro fue detenido por agentes de inteligencia, casi un año después de haber sido excarcelado. Caracas. El diputado opositor de Venezuela, Gilbar Caro, fue detenido por agentes de inteligencia del régimen, casi un año después de haber sido excarcelado, informó este viernes el Parlamento. Denunciamos que en horas de la madrugada la dictadura nuevamente detuvo de manera arbitraria al diputado @Gilbar Caro violando su inmunidad parlamentaria, señaló en Twitter la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Hacemos responsable al régimen usurpador de la vida y la integridad del legislador, agregó. Por otro lado, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino de Venezuela en enero pasado y es reconocido como tal por más de 50 países, también denunció la detención y dijo que esto no detendrá su afán en sacar del poder a Maduro, a quien consideran un mandatario ilegítimo. La diputada Adriana Pichardo explicó a EFE que la aprehensión se produjo cerca de la 1:30 hora local, cuando Caro se encontraba en un restaurante junto a unos compañeros de trabajo. Destruyeron las cámaras del lugar para que no quedaran evidencias, dijo la legisladora, compañera de filas de Caro. Además, aseguró que otras personas también fueron detenidas por el fuerte contingente del SEBIN que se llevó al diputado, cuyo paradero se desconoce hasta ahora pues ni sus familiares o abogados han podido verificarlo. Hacemos responsable al régimen de Nicolás Maduro de la vida y la integridad del diputado, reiteró Pichardo. La diputada subrayó que todo lo relacionado con este caso sea conocido por información extraoficial y, en ese sentido, creen que Caro pudiera encontrarse en el Helicoide, una de las sedes del SEBIN en Caracas. Caro estuvo preso entre enero de 2017 y el 2 de junio de 2018, acusado de traición a la patria y sustracción de armas de la Fuerza Armada, pero no llegó a ser condenado. El dirigente fue liberado con restricciones junto con otros 39 opositores por orden de la oficialista Asamblea Constituyente que rige el país con poderes absolutos. En octubre pasado, tras solicitar refugio en Colombia, una jueza militar venezolana pidió perdón a Caro por haber ordenado su encarcelamiento. El Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición, denunció el viernes en Twitter la detención arbitraria del diputado Gilbar Caro, quien había sido excarcelado en junio del 2018 tras año y medio en prisión. La Asamblea Nacional dijo en su cuenta de la red social que Caro fue detenido violando su inmunidad parlamentaria sin dar más detalles sobre el arresto. Gilbar no estaba haciendo nada, sino, comiéndose una arepa como cualquier venezolano, dijo Pichardo. Agregó que testigos en la arepera dijeron que Caro fue capturado por agentes de la Policía de Inteligencia y que se encontraría en el Helicoide, una sede policial en Caracas. El líder opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, escribió en Twitter que las autoridades no podrán detener a todo un pueblo determinado a lograr el cese de la usurpación o como califica al gobierno de Nicolás Maduro, cuya reelección en mayo del 2018 fue considerada un fraude. La dictadura secuestró al diputado @Gilbar Caro, agregó Guaidó, que pertenece al partido Voluntad Popular en el que también milita el detenido. Caro fue liberado a inicios de junio del 2018 junto con otros activistas de una lista de más de 400 personas capturadas en los últimos años por manifestarse contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El diputado había sido apresado en enero del 2017 acusado de traición a la patria y posesión de material de guerra, caso de los que no podía hablar debido a restricciones impuestas por los tribunales para su liberación el año pasado. Ni el Ministerio de Comunicación ni la Fiscalía General respondieron de inmediato a un pedido de comentario. El diputado venezolano Gilbar Caro, copartidario del líder opositor Juan Guaidó, fue detenido este viernes por agentes de inteligencia casi un año después de haber sido excarcelado. En horas de la madrugada, la dictadura secuestró al diputado Gilbar Caro, violando su inmunidad parlamentaria, señaló en Twitter Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países encabezados por Estados Unidos. No podrán detener a todo un pueblo determinado a lograr el cese de la usurpación, añadió el opositor, quien convocó para el 1 de mayo a la marcha más grande en la historia en su empeño por sacar del poder al mandatario Nicolás Maduro. El Parlamento de mayoría opositora responsabilizó al gobierno por la vida e integridad del legislador de 45 años. Caro fue arrestado en un restaurante del sector de Las Mercedes, en Caracas, dijo la diputada Adriana Pichardo en rueda de prensa. No tenemos idea de a qué se debe esta detención, pensamos que podrían montar otra olla, farsa, tratar de involucrarlo en otro plan macabro, afirmó la parlamentaria. Pichardo añadió que al parecer fue conducido al Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, en la capital. En el lugar donde fue capturado destruyeron las cámaras para que no quedara evidencia de ningún tipo, sostuvo. El dirigente pertenece al partido de Guaidó, Voluntad Popular, que anunció que llevará el caso a instancias internacionales. Caro estuvo preso entre enero de 2017 y el 2 de junio de 2018, acusado de traición a la patria y sustracción de armas de la Fuerza Armada, pero no llegó a ser condenado. Fue liberado con restricciones junto con otros 39 opositores por orden de la oficialista Asamblea Constituyente que rige el país con poderes absolutos. Más de un centenar de opositores salieron de prisión a mediados de 2018 por decisión de ese órgano, algunos con medidas como prohibición de salida del país y presentación periódica en tribunales. Muchos no pueden declarar a la prensa, según la ONG Foro Penal, que cifra en 790 los presos en Venezuela por razones políticas. Pichardo planteó la posibilidad de que la justicia alegue violaciones de ese régimen, que la oposición considera ilegal. En octubre pasado, tras solicitar refugio en Colombia, una jueza militar venezolana pidió perdón a Caro por haber ordenado su encarcelamiento. Su detención se suma a la de Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó, a quien agentes del SEBIN arrestaron el pasado 21 de marzo acusado de formar parte de un grupo terrorista que planeaba atentados para desestabilizar al gobierno. Tras la aprehensión de Marrero, Maduro indicó a Guaidó de tramar su asesinato. Además, el 3 de abril la Constituyente despojó al opositor de su inmunidad legislativa y autorizó a la Suprema Corte a enjuiciarlo por haber usurpado las funciones del líder socialista. Pero Washington ha advertido a Maduro que si Guaidó es detenido sería su último error, mientras prosigue con su batería de sanciones, este viernes contra el canciller Jorge Arreaza. Pichardo vinculó el arresto de Caro con la marcha del 1 de mayo. Esta detención arbitraria, este secuestro es para tratar de doblegarnos, hacernos retroceder en lo que va a ser una de las marchas más grandes, dijo la diputada.
Previo a esa jornada, Guaidó juramentará este sábado a los llamados Comandos de Libertad, grupos de voluntarios a quienes convocó para organizar el apoyo a las movilizaciones contra el gobierno. Maduro también movilizará a sus partidarios este sábado para celebrar la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, OEA, y el Día del Trabajador. Guaidó se juramentó como mandatario encargado el pasado 23 de enero, luego de que el Parlamento declarara usurpador a Maduro aduciendo que su segundo periodo iniciado el 10 de enero es producto de elecciones fraudulentas. La Asamblea Nacional dijo en su cuenta de la red social que Caro fue detenido violando su inmunidad parlamentaria sin dar más detalles sobre el arresto. Hacemos responsable al régimen usurpador de la vida y la integridad del diputado, agregó la Asamblea en Twitter. Las diputadas Adriana Pichardo y Delza Solórzano dijeron a periodistas que el legislador fue capturado por la madrugada en una venta de arepas del este de la ciudad y que junto a él también fueron detenidos algunos empleados del local comercial. Gilbar no estaba haciendo nada, sino comiéndose una arepa como cualquier venezolano, dijo Pichardo. Agregó que testigos en la arepera dijeron que Caro fue capturado por agentes de la Policía de Inteligencia y que se encontraría en el Helicoide, una sede policial en Caracas. El líder opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, escribió en Twitter que las autoridades no podrán detener a todo un pueblo determinado a lograr el cese de la usurpación o como califica al gobierno de Nicolás Maduro, cuya reelección en mayo del 2018 fue considerada un fraude. La dictadura secuestró al diputado @Gilbert Caro, agregó Guaidó, que pertenece al Partido Voluntad Popular en el que también milita el detenido. Caro fue liberado a inicios de junio del 2018 junto con otros activistas de una lista de más de 400 personas capturadas en los últimos años por manifestarse contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos. El diputado había sido apresado en enero del 2017 acusado de traición a la patria y posesión de material de guerra, caso de los que no podía hablar debido a restricciones impuestas por los tribunales para su liberación el año pasado. Ni el Ministerio de Comunicación ni la Fiscalía General respondieron de inmediato a un pedido de comentario.